Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os he preparado un vídeo sobre la situación actual del mercado, en el que vamos a ver pues bastantes cosillas. Vamos a ver cuál es la valoración de los índices, tanto de Estados Unidos como de Europa. Vamos a repasar también pues cómo está la inflación, los tipos de interés, un poco qué es lo que se estima. Os he recopilado también algo de información sectorial, vamos a ver también algunos datos de sentimiento de mercado y también pues unas pequeñas pautas estadísticas que creo que está bien conocer y bueno, seguramente que a más de alguno de vosotros le interesará. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que quiero que veamos en la presentación es un poco cómo estamos, ¿no? Os he puesto cómo lo está haciendo el índice SP500 en lo que vamos de año 2023 y vemos que a diferencia del 2022, que fue un año muy duro en el que cayó bastante el mercado, pues está siendo un año positivo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero todavía estamos lejos de esos máximos históricos que alcanzó pues hace un tiempo ya el SP500 y todavía tendríamos que rebotar alrededor del 19% para llegar a esos máximos. Por la parte de Europa vemos que el año ha comenzado de una mejor manera, subiendo pues casi un 12% el índice Eurostoxx en el momento de preparar este vídeo. En Europa hay algunos índices que en sus versiones con dividendos, como por ejemplo el IBEX, están en máximos históricos. Y esto puede que a alguno le sorprenda, porque muchas veces, pues cuando por ejemplo te hablan del IBEX, pues piensas en el IBEX normal, que es el que sale en los medios de comunicación, pero en mi opinión ese no es un buen índice para medir la rentabilidad real que ha dado el mercado, en este caso de España, ¿vale? Y hay algunos índices, como os digo, como por ejemplo el de la Bolsa de Londres también, que están o en máximos o muy cerca de máximos históricos. Así que parece que la bolsa en Europa, al menos en este año 2023, está más fuerte que en Estados Unidos. Vamos a echar un repaso a lo que es la inflación, porque realmente sigue siendo un problema. Y aquí en Europa parece que está un poco peor la situación de la inflación que en lo que es Estados Unidos. A la izquierda podemos ver la tasa de inflación interanual. Como veis, pues desde los máximos o desde el pico que hizo, sí que está cayendo, pero quizás con menos fuerza de la que podíamos estimar. Este es el gran miedo que tiene el mercado realmente, la inflación. Ya sabéis que todo esto, pues bueno, está relacionado con las tasas de interés, que las están subiendo pues para controlar esta inflación y llegar al objetivo de la Fed, que está actualmente en el 2%. No sabemos si modificarán ese objetivo al 3% en el futuro, si no logran llegar a esos números, pero bueno, el objetivo de la Reserva Federal es del 2% y están en niveles superiores al 6%. Lo que es un poco más preocupante es la inflación subyacente, que excluye pues algunas cosas del cálculo de la inflación normal, que son más volátiles, como por ejemplo la energía, y vemos pues que está cayendo poquito, ¿vale? Está en niveles bastante altos, cerca del 5,5% en Estados Unidos. Como os decía, en Europa el tema de la inflación está un poquito peor, tenemos niveles más altos, cercanos al 8% en algunos países, incluso superiores, y tenemos la inflación subyacente que, a diferencia de Estados Unidos, pues esta sigue subiendo y con el último dato que tuvimos, pues se situó cerca del 5,5%. Vemos como en Estados Unidos sí que estaba cayendo algo, pero en Europa pues ciertamente estos datos son un poco peores, ¿vale? Y esto pues lógicamente lo que sucede con la inflación pues afecta a las decisiones de política monetaria que toma la Reserva Federal y eso está muy relacionado, como os voy a enseñar después, con las valoraciones de los mercados y con lo que haga la bolsa. A tipos de interés más altos, la economía se enfría y normalmente se pagan múltiplos menores por las acciones. A tipos de interés más bajos, pues la economía se acelera, se calienta y los múltiplos que se pagan por la bolsa pues son superiores, ¿no? Que es un poco lo que pasó en los anteriores años cuando el mercado se calentó. Os traigo aquí una tabla interesante sobre las probabilidades, tal y como están actualmente en estos momentos, de hasta dónde van a subir en Estados Unidos los tipos de interés, chicos. Parece que actualmente, según se descuenta, en marzo de 2022, ¿vale? Aquí hablamos de probabilidades y esto va cambiando en función de cuando se van conociendo nuevos datos. Pero con la información que tenemos ahora, parece que los tipos de interés harán techo en torno al 5,5-5,75%. Actualmente están en el 4,75% y aquí veis las probabilidades, ¿no? El techo debería hacerse entre junio y septiembre aproximadamente. Aquí veis con un 40% de probabilidades de que los tipos estarán en estos niveles en esas fechas, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor podrían llegar a subir algo más, las estimaciones de los más radicales pues apuntan a que podríamos ver tipos cerca del 6%, aunque sí que es cierto que la probabilidad es bastante más baja, ¿vale? Esta información es interesante
y lo que se está estimando ahora de dónde harán techo esos tipos de interés y después pues ya comenzarán a bajar, se supone. Aquí alguna estimación más, en este caso de Charlie Vilello, que bueno, lo que veis es que estima algo parecido, ¿no? En este caso pues estaría sobre el 5,44 o 5,45%, estimaciones muy parecidas a las que hemos visto anteriormente, y esto es lo que está descontando el mercado. Y veis que ese techo pues va a ser más o menos, según se estima, entre julio y septiembre. Y a partir de ahí, pues poco a poco se supone que los tipos de interés empezarán a bajar, lo cual pues será bastante positivo si sucede así para los mercados financieros, para la bolsa. Algo por lo que probablemente la Reserva Federal está subiendo los tipos todavía tan agresivamente y no ha parado de subirlos es porque nada se ha roto realmente en la economía. Bueno, sí que es cierto que sí que se ha hecho daño al mercado inmobiliario, pero hay una cosa que no se ha roto y es la tasa de desempleo en Estados Unidos. Fijaros cómo es que no hay paro prácticamente en Estados Unidos, a pesar de estar subiendo los tipos y endureciendo estas políticas monetarias, pues es que la tasa de desempleo en enero era del 3,4%. Aquí lo podéis ver en gris como es uno de los niveles mínimos pues en muchísimos años. Y como seguramente muchos de vosotros compartiréis conmigo, que como esto no se ha roto, el tema del desempleo, pues la Fed está siendo tan agresiva y tan dura y sigue en ello, ¿vale? Si esto se estaría disparando y estaría subiendo mucho el paro, pues probablemente ya frenarían esa política monetaria tan dañina para el mercado de acciones. Vamos a hablar un poquito, chicos, de valoración. ¿Cómo está cotizando actualmente el mercado, el S&P 500? Bueno, pues os traigo, extraído de Guide to the Markets, de JP Morgan, la valoración del S&P 500 con las estimaciones de beneficio per forward, ¿vale? Forward significa las estimaciones para los 12 próximos meses de beneficio. No es lo mismo que el per trailing, que es con los 12 últimos meses. En mi opinión tiene más sentido el per forward porque la bolsa descuenta expectativas de futuro, ¿vale? Lo que ganaron las empresas en el pasado pues no tiene tanta importancia o no tiene importancia. Lo que importa es lo que va a suceder en el futuro. Que una empresa ganase el año pasado mucho dinero, pues no nos dice gran cosa. Lo que nos interesa es si va a ser capaz de ganar ese dinero o más en el futuro o en los próximos años. Y eso es lo que descuenta la bolsa, ¿no? Por eso a veces al presentar resultados, pues una empresa presenta unos resultados muy buenos, pero da un guidance malo y cae. Y la gente no entiende por qué cae si los resultados pues son espectaculares, ¿no? Pero es porque descuenta peores expectativas de futuro. Bueno, pues según este per forward, que descuenta las expectativas de futuro, pues estaríamos a unas 17 veces beneficios, que es ligeramente por encima de la media a la que ha venido cotizando en los últimos 25 años. Es cierto que tampoco nos dice gran cosa este per porque recoge la media de todo el mercado en su conjunto. Podemos tener un per medio de 17 veces y haber empresas que estén muy caras, porque esto recordemos que es una media, y empresas que estén muy baratas. Otro dato que podemos ver es la dividend yield media del mercado y vemos cómo actualmente está por debajo de la media de los últimos 25 años, ¿vale? Entonces esto, al igual que el PER, pues nos estaría diciendo que a lo mejor la bolsa todavía está, con las expectativas de futuro que hay, ligeramente sobrevalorada, ¿vale? Yo no digo que esté cara ni nada, simplemente pues respecto a múltiplos históricos, ligeramente sobrevalorada con las estimaciones que hay de futuro, ¿vale? Creo que es otra métrica que puede estar bien. ¿Y qué es lo que se espera para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se está estimando? Bueno, pues aquí vemos estimaciones de beneficios para el conjunto de las empresas del S&P 500, en concreto con el consenso de analistas. Como veis, lo que se estima es que este 2022, bueno, los beneficios han retrocedido, ¿vale? Ya lo hemos ido viendo a medida que han presentado resultados, pues las compañías prácticamente han presentado ya todas las empresas resultados del año completo 2022, y lo que se espera ya para el año 2023, según el consenso, es que se recuperen y sobrepasen niveles de beneficio previos, y ya para 2024 pues ya se espera que los beneficios estén bastante por encima, ¿no? En torno a los $250. Pero bueno, para 2024 todavía queda. Algunos datos más que son interesantes. Bueno, pues sobre el S&P 500, como hemos visto, con el 97% de las compañías que han reportado los datos del último trimestre, vemos efectivamente cómo los beneficios pues están contrayendo, ¿no? Y está decreciendo el beneficio por acción. Esto ya lo hemos visto que se reflejaba aquí, así que está correcto, y lógicamente los márgenes operativos, esto ya dijimos que podía pasar, están retrocediendo hasta niveles medios. Hace tiempo, en anteriores vídeos de este estilo, de repaso a la situación del mercado, decíamos que un riesgo era
que los márgenes operativos de las empresas retrocedieran a niveles medios, porque estaban en niveles mucho más altos que lo histórico. Bueno, pues parece que es lo que estamos teniendo y actualmente pues el margen de beneficio está en el 10,8%, cuando niveles medios son del 8,5%. Bueno, y en mi opinión, chicos, si alguno se pregunta por qué con los beneficios de las empresas cayendo y los márgenes comprimiéndose, la bolsa está subiendo, pues en mi opinión ya es porque está descontando quizás ya el futuro. Y a lo mejor, aunque nosotros estemos viendo esto ahora, a lo mejor la bolsa está descontando lo que va a suceder de aquí a 9 meses o a 12 meses o incluso más. Vale, la bolsa ya sabéis que es una máquina de descontar expectativas. Así que bueno, a alguno puede que le sorprenda mucho que con estos datos suba la bolsa, pero realmente es por esto que os estoy contando. Por supuesto que las expectativas de futuro pueden cambiar en cualquier momento. La economía está todo el tiempo cambiando, ¿vale? Podría pasar cualquier cosa impredecible y que las expectativas para el próximo año, 2 próximos años o 3 próximos años, pues se vayan al suelo. ¿Vale? Pero nadie tiene una bola de cristal. El mercado sabemos que lo que está descontando es que las cosas parece que van a ir a mejor. Eso es lo que descuenta el mercado. Bueno, chicos, os traigo más datos, en este caso del SP500 por sectores. Me hago pequeñito aquí para que lo veáis mejor. Por cierto, aprovecho para recordaros, como siempre, antes de que se me olvide, que si valoráis pues el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un like para apoyar el canal o podéis dejar un comentario para tratar de que lleguemos cada vez a más gente. Aquí podéis ver, ¿vale? Por sectores, energía, materiales, sector financiero, industriales, consumo discrecional, ¿vale? Podéis ver todos estos sectores e incluso el propio índice SP500 y cuál es la valoración, ¿vale? Hay muchos más datos, pero bueno, quiero que nos centremos en lo que sería la valoración por sectores y la media a la que han venido cotizando esos sectores en los últimos 20 años, porque algunos de vosotros me dijisteis, bueno, ¿y cómo puedo obtener esa información, no? ¿Cómo sé si un sector está caro o barato respecto a su media histórica? Bueno, pues aquí os comparto la información y en la descripción os voy a dejar para que podáis ver el informe completamente gratuito, ¿vale? Que tiene un montón de páginas y hay muchísima información. Y algo a destacar, y por eso os lo he recuadrado aquí en rojo, es el sector de consumo estable. Que bueno, sí que es cierto que son empresas defensivas, que lo han estado haciendo bien, han sido capaces de repercutir correctamente la inflación a los clientes, pero actualmente está cotizando, pues en mi opinión, bastante por encima de la media a la que suelen cotizar este tipo de empresas, ¿no? Vemos empresas de estas que son muy estables cotizando a 22, 23, 25 veces incluso los beneficios que se estiman para el año que viene, cuando normalmente han venido cotizando en línea con la media del mercado de 17 veces. Vale, entonces yo creo que esta es una de las partes que todavía no ha caído en el mercado y normalmente suele ser, en otras correcciones así lo ha sido, la última parte en caer. Es lo más estable, ¿vale? Y la gente pues no se pone tan nerviosa a lo mejor teniendo acciones de una empresa de consumo defensivo como si tiene de una empresa tecnológica que a lo mejor su futuro no está tan claro o sus ingresos no son tan estables, predecibles y tan recurrentes. La tecnología veis que sigue cotizando a 22 veces beneficios por encima de su media de 18 a pesar de la caída que lleva, ¿vale? Pero sí que es cierto que esto es a nivel de conjunto del sector. Dentro del sector habrá empresas infravaloradas, habrá empresas sobrevaloradas, ¿vale? Habrá de todo. Pero bueno, por echar un vistazo a cómo están los sectores, creo que esto es interesante. Tenéis también algunas cosas como las dividend yield medias y a cuál están cotizando actualmente, ¿vale? Si os puede servir como referencia. Y os he extraído también, actualizado, el comportamiento sectorial en lo que vamos de año, ¿vale? Para que veamos qué es lo que mejor lo ha estado haciendo, que casualmente es lo que peor se comportó en el año 2022. Uno de los sectores que mejor lo está haciendo es la tecnología y de lo que peor lo ha estado haciendo es el consumo estable, que se comportó bastante bien en 2022, healthcare y utilities, ¿no? Quizás lo que sea más defensivo. También la energía, bueno, que prácticamente se ha quedado plano. Y aquí veis en verde, pues tecnología, sector financiero, consumo discrecional, servicios de comunicación, pues son sectores que lo han estado haciendo bastante bien. Esto simplemente como resumen de qué es lo que ha estado pasando en lo que vamos de año en el mercado. Os traigo también esta información que creo que es interesante, que nos relaciona el earnings yield y también nos dice el requisito de crecimiento de beneficios para que ese múltiplo esté justificado. Actualmente estamos en un earnings yield aproximadamente del 4,8%, ¿vale? Con la valoración actual del mercado, aproximadamente ahí nos estamos moviendo. Algo es cierto que se ha movido el mercado desde que se hizo esta tabla, pero bueno, para que esté justificado esta valoración actual del mercado, hablamos del SP500, los beneficios empresariales deberían crecer a un 8,8% anual compuesto, ¿vale? Para que esta valoración, insisto, del SP500
esté justificado. Como os podéis imaginar, cuanto menor es la earnings yield, significa que el múltiplo al que cotizará el mercado pues será un múltiplo más alto. Una earnings yield del 2% querría decir que el mercado está per 50, ¿vale? Es la inversa. Como os podéis imaginar, en un escenario así, pues para que estaría justificada una valoración media de per 50, se necesitaría un crecimiento enorme de los beneficios, un crecimiento de casi el 30% anual compuesto. ¿Vale? Entonces creo que esta tablita es interesante, no sé si la conocíais, alguna vez la he visto que se ha compartido por Twitter, y me apetecía traerla. Y por el contrario, chicos, si la earnings yield es más elevada, significa que el múltiplo al que cotiza el mercado es más bajo. Y cuando el múltiplo es más bajo, se necesita un crecimiento menor para que la valoración esté justificada, ¿no? Parece que suena bastante lógico esto que os estoy diciendo, no sé si lo conocíais, pero bueno, esta tablita es interesante por si os la queréis guardar. Y aquí tenéis la fórmula, ¿vale? De lo que es el earnings yield. Os he recopilado información sobre Europa. En este caso, pues a través de Yardeni Research, os dejo aquí abajo en la descripción, ahí podéis sacar un montón de información completamente gratuita, ¿vale? Siempre que pueda, pues os voy a intentar dejar fuentes de información y páginas que sean interesantes, a poder ser que sea todo gratis, pues para tratar de echaros una mano, ¿no? Que eso al final es para lo que yo estoy aquí. Bueno, y en este caso, en esta gráfica podemos ver las valoraciones de algunos índices europeos, pero no son los índices que siempre vemos, ¿vale? Son los índices MSCI. Por ejemplo, el MSCI Spain no es exactamente lo mismo que el IBEX. Podéis buscar la composición, representa bastante bien lo que sería el conjunto de España, pero no es exactamente el mismo índice. Pero creo que nos sirven para hacernos una idea de cómo están cotizando los mercados. Aquí podéis ver esta primera diapositiva y ahora vamos a ir viendo pues uno por uno, ¿no? De manera rápida. Pues empezamos con Francia, si os parece. Francia está cotizando actualmente a una valoración de 13 veces los beneficios. Hablamos de beneficios forward, ¿eh? Ya os he explicado antes lo que eran. Y podéis ver pues cómo ha venido cotizando Francia. Os puedo decir que Europa normalmente cotiza algo más barata o a múltiplos un poquito más bajos que Estados Unidos, ¿vale? Tampoco una locura, porque tampoco hay tanta diferencia de múltiplos, pero sí múltiplos un poquito más bajos. Entonces, bueno, esta es la valoración actual, quizás un poco por debajo de su media histórica. Tenemos también el índice alemán, que está actualmente a un permedio de 11 veces. Aquí podéis ver pues cómo ha venido cotizando, ¿no? Hace poco, fijaros a qué valoración estaba, si es que estaba a per 9, que es niveles, pues ya veis, prácticamente de la crisis del 2008-2009. Es que el DAX estaba realmente barato, chicos. Ojo que en Europa yo creo que ha habido oportunidades, bueno, ya lo comentamos, oportunidades bastante interesantes y puede que las siga habiendo. Las valoraciones no son tan altas. Os traigo también el índice italiano, aquí podéis ver que está de media a per 8, podéis ver cómo ha cotizado históricamente. Y os traigo también el índice español, bueno, en este caso ya os he dicho, todos los índices son el MSCI, que no es exactamente lo mismo que por ejemplo el DAX, el IBEX y todos estos índices, pero es bastante parecido. Os invito si queréis a que busquéis información de la composición de estos índices. El PER de España pues actualmente es de unas, no llega a 11 veces beneficios, hay empresas que están realmente más baratas, ¿vale? Quizás no sea el mercado más interesante para invertir, me diréis muchos de vosotros, pero lo cierto es que yo creo que sí que hay empresas aquí que están bien. Cotizan, evidentemente, muchas menos empresas que en Estados Unidos u otros países, como ya os he dicho más veces. El IBEX en realidad está en máximos históricos si vemos la versión, como os he dicho antes, de dividendos, chicos. Os lo intento poner por aquí y fijaros que a pesar de estar en máximos, pues es que está una valoración de unas 10 veces, 11 veces beneficios. Bueno, chicos, algo que también creo que debemos ver es cómo están los bonos, porque os he dicho que la renta fija, al fin y al cabo, es competencia de la renta variable. Y cuanto más interesante sea invertir en renta fija, por ejemplo, en bonos de países estables como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el bono a 10 años de Estados Unidos, que se considera bastante seguro. Pues cuanto más interesante sea invertir en algo que se considera libre de riesgo, pues esto influirá directamente en el múltiplo que paga el mercado por las acciones, porque a la renta variable le tenemos que exigir una prima sobre lo que se considera el activo libre de riesgo. Y bueno, actualmente pues aquí veis cómo están las rentabilidades de los bonos. Alguno de vosotros me ha dicho, joder, no es buena idea invertir en bonos actualmente, te puedes comprar el bono a 10 años de Estados Unidos y que te dé un cupón casi del 4%. Bueno, sí, puede estar interesante, seguramente más que en la última década o en los últimos muchos años, pero también tenéis que tener en cuenta que si compráis esto desde España, también os influye el cambio de divisa, ¿vale? Entonces,
Eso también considerarlo y valorarlo porque es importante. Y veis cómo hay bonos a más corto plazo. Evidentemente, ya hemos comentado que la curva está invertida y eso normalmente ha traído recesiones, ¿vale? Por eso veis que la yield del bono a un año, que es de un vencimiento a menor plazo, pues está dando un 5%, ojo, que no es moco de pavo. Y bueno, esto básicamente es lo que os quería contar de los bonos. Aquí podemos ver pues cómo está relacionada esa yield o cómo históricamente lo ha estado del bono a 10 años con la valoración del SP500. Por ejemplo, veis en los 80, que es un ejemplo muy claro, que la inflación estaba por las nubes y tuvieron que subir muchísimo los tipos de interés. La rentabilidad de este bono a 10 años pues llegó a estar en el 15%, chicos, una locura. ¿Eso qué hizo? Pues que el mercado se comprimiese, fijaros, hasta 8 veces, 7 veces beneficios de media. Se fue a per 7, chicos, el mercado. Y siempre tenemos que tener eso presente, ¿no? Al final esto se trata de flujos. Si de repente es muy interesante invertir en renta fija, pues se puede desplazar flujo de capitales desde las bolsas, desde la renta variable hacia la renta fija, y eso comprimir las valoraciones. Eso como dato así interesante. Y bueno, otra diapositiva más que relaciona la yield del bono a 10 años, aquí lo veis de forma muy clara, ¿vale? Con la valoración del mercado. Actualmente el bono, veis que estaba, el de 10 años hablo, cerca del 4%, no llegaba, pero por poquito, y eso se corresponde con una valoración de aproximadamente unas 15, 16 veces beneficios. Bueno, hemos visto que más o menos estaba unas 17, ¿vale? Entonces tampoco estamos tan lejos de lo que, según estos estudios, en este caso de Bloomberg, pues se corresponde. Pero ¿qué pasa si siguen subiendo los tipos de interés y este bono se va al 5, al 6%? Pues ya podéis intuir lo que significaría, ¿no? Posiblemente compresión en los múltiplos. Pero por el contrario también, chicos, y si queréis ser optimistas, ¿qué pasa si estos datos de inflación, que aparentemente ahora son malos y tal, empiezan a salir buenos datos un par de meses seguidos y la Reserva Federal empieza a bajar tipos y esta yield del bono empieza a caer? ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor se empiezan a disparar los mercados, ¿vale? Entonces, sí que hay escenarios en los que podemos caer más, por supuesto que sí, no hay que descartar eso, porque el futuro no lo conoce nadie, pero a lo mejor lo que está empezando a descontar el mercado, y por eso subía, es que a lo mejor el tema de la inflación se va a solucionar, no van a subir tanto los tipos, quizás, y menos si se rompe algo y a lo mejor, chicos, pues el mercado se puede evaluar a múltiplos más altos. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Si queréis, y haremos algún vídeo más pues cada cierto tiempo de este estilo. Pero bueno, esos son un poco los escenarios que tenemos, ¿no? El escenario duro, en el que suben mucho los tipos y se comprimen las valoraciones, o el escenario blando, o que quizás se rompa algo, lo que os he comentado antes. Imaginaros que se empieza a romper el tema del empleo, empieza a crearse mucho desempleo en Estados Unidos y la Fed tiene que parar con esto. Pues es que eso a lo mejor es positivo para el mercado, ¿vale? Entonces yo veo por ahí que hay muchísima negatividad y lo cierto es que yo creo que no hay que ser tan negativos. Os pongo aquí una diapositiva para que veamos que a pesar de todas estas crisis y todo esto que siempre pasa en los ciclos económicos, pues es que el SP500 y la bolsa americana, pues al final 3 de cada 4 años de media sube. Veis que a pesar de que tiene caídas medias del 14,3%, aquí podéis ver datos desde los 80, ¿vale? Con las caídas que ha tenido a lo largo pues, de todos esos años, 32 de los últimos 43 años el mercado ha subido. O sea que es que hay que ser positivos con el mercado, chicos. Hay gente que ya hay empresas que cayeron bastante y hay gente que todavía te intenta vender que esto es el principio de la caída. Hay empresas en valoraciones que no veíamos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo no descarto ningún escenario, pero tampoco soy tan negativo con el mercado. Sí que hay escenarios, ya lo comentamos en otro vídeo, en el que el SP500 se puede ir a 3.200 o 3.300 puntos. No se puede descartar, pero también está esta otra parte, ¿no? A la que a lo mejor el mercado está descontando que las cosas van a ir a mejor. Y bueno, chicos, para ir acabando, pues os he recopilado algo de información interesante. En este caso, ya os he compartido más veces esta tabla, es un estudio entre 1964 y el 2020 sobre la rentabilidad del mercado, en este caso americano, por meses, ¿vale? Podemos ver el retorno medio que ha dado en cada uno de esos meses y el tanto por ciento de años que ha sido positivo. Os he recuadrado marzo, que es el mes que hemos empezado hace poco, en rojo, ¿vale? Y vemos que marzo sube el 63% de los años, o ha subido en los años que se contemplan en este estudio, veis que es del 64 al 2020, insisto,
y la subida media es del 0,9%. Veis que ha habido años buenos, el mejor año subió un 10% y el peor año bajó un 13%. Así que bueno, información interesante. Y abril, el mes que viene, históricamente suele ser el mejor mes para las bolsas, ¿vale? No es que lo diga yo, es un estudio estadístico de años. Sube el 74% de los años, 3 de cada 4 años, abril suele ser un mes positivo para las bolsas y la subida, fijaros, es del 1,7%, es el mes más alcista estadísticamente. Por supuesto, esto puede no cumplirse, ¿vale? Si hay 3 de cada 4 años que sube, significa que hay uno que baja. Podría ser este, ¿vale? Pero me parece información interesante. Si os queréis guardar esta tabla, la iremos trayendo también en futuros repasos. Otra pauta estadística interesante que me he encontrado estos días por Twitter es sobre el año preelectoral, el año antes de las elecciones de Estados Unidos. Y este es un estudio que va desde 1950. Fijaros, desde 1950, marzo ha sido un mes muy positivo para la bolsa en la mayoría de los casos. Veis cómo desde entonces la bolsa en el S&P 500 ha subido. El S&P 500 ha subido de media un 1,9% en ese mes. Ojo. Y ha subido de media en estos años preelectorales, como os digo, el Nasdaq un 3,1%. En el caso del Nasdaq es verdad que el estudio es desde el 71, porque antes no existía, pero bueno. ¿Y cuántos años ha habido? Bueno, pues ha habido, en el caso del S&P 500, 14 años en los que ha subido y 4 en los que ha bajado, ¿vale? Ha habido en total 18 años preelectorales en ese periodo y 14 han sido positivos, que es un 77,8%. Así que bueno, esto nos hace ser positivos, ya sabéis, estamos en año preelectoral. Y después tenemos también la misma estadística del Nasdaq, que ha subido 11 años y ha bajado 2, es decir, de 13, 11 ha sido positivo, un 84,6%. Podéis ver también del Dow Jones y del Russell 1000 y 2000, ¿vale? Que es incluso más positivo en cuanto a porcentaje. Así que no sé qué os parecen estas pautas estadísticas, si soléis mirar estas cosas o lo veis como curiosidad simplemente. Bueno, a mí me parece interesante y por eso os lo traigo. Y después, por último, vamos a ver cómo está un poco el sentimiento de mercado, ¿no? Hemos visto que había bastante negatividad estos días. Ahora vamos a ver otros dos indicadores más. Aquí podéis ver que cuando no es muy positiva la gente con el mercado en general, cuando baja este sentimiento a niveles bajos, como así ha sido últimamente, pues normalmente hay un rebote, ¿vale? Vemos como otras veces que ha pasado esto, por ejemplo, agosto del 2011, después la bolsa rebotó un 15%, en abril de 2020 había muchísima negatividad, la bolsa rebotó un 43%, hemos estado en uno de esos momentos, veremos qué es lo que va sucediendo, ¿no? Aquí podéis ver pues que hay un montón de ejemplos y normalmente también pues al contrario, ¿no? Cuando todo el mundo es súper positivo con la bolsa, a lo mejor es momento de tener un poco de precaución. Esto va un poco de ser contrarian. Y la bolsa, chicos, ya ha pasado pues por escenarios como el que puede ser el de ahora, chicos. Ha pasado por momentos muy difíciles, por guerras mundiales incluso, y al final el mercado sigue subiendo, ¿vale? A largo plazo. Y algo que me hace ser positivo pues es que haya mucho pesimismo, ¿no? Ahora vamos a ver un par de cosillas más que miden el sentimiento de mercado, aunque quizás son más del corto plazo, pero bueno, vamos a verlos. Bueno, el primero de ellos que os traigo aquí, ya os digo que quizás sean más de corto plazo, por si no los conocéis pues os lo podéis guardar, ¿vale? Para monitorear, es el índice de miedo y codicia que elabora la CNN. Este índice pues actualmente está en neutral, ¿vale? Momentos buenos para invertir suelen ser cuando hay miedo o extremo miedo. Cuando el mercado hizo suelo en 2020, pues yo llegué a ver esto en niveles creo que de 1, si no recuerdo mal, en el año 2020, ¿vale? Ese fue un momento excelente para comprar. Ya os digo que esto de la bolsa también va de ser contrarian. Actualmente no nos dice gran cosa. Y cuando lo veáis que está normalmente en que hay codicia extrema o cosas así, pues a lo mejor hay que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Pero este índice, vigilarlo. Y otra cosa que es interesante es la encuesta AAA, que nos mide un poco, pues, cómo es también, pues, este sentimiento del mercado, ¿vale? Podéis ver aquí abajo cuál es la media histórica de sentimiento, ¿vale? Veis que de normal suele haber, de media, un 37,5% de gente que es alcista con el mercado, un 31,5% neutral y un 31% de bajistas. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues más negatividad que gente que es alcista. Entonces esto yo creo que es bueno para los mercados. Como os digo, esto va un poco de ser contrarian. Casi hay un 45% de bajistas y solo hay un 23% de gente que es alcista con el mercado. Entonces, para todos los que os guste pues medir los sentimientos del mercado, os dejo aquí abajo la descripción para que podáis consultar esta información de manera gratuita, ¿vale, chicos? Yo os puedo decir que desde que sigo esto, que hace unos cuantos años,
cuando hay mucha gente bajista normalmente suelen ser buenos momentos para invertir. Veremos a ver hasta dónde sube esto, pero niveles de 44,8% veis que están bastante por encima de niveles históricos, ¿eh? Así que bueno, no me quiero enrollar más, chicos. Hasta aquí el pequeño repaso a la situación del mercado. No sé qué opináis vosotros de este tema del mercado, si sois bajistas o sois positivos con la bolsa a largo plazo. Desde luego que viendo datos históricos pues deberíamos de ser positivos, pero yo sé que vende más el discurso bajista y yo ya llevo unos cuantos años en esto, pues llevo casi 9 años y siempre llevo escuchando que la bolsa se va a hundir, que es que el mercado está muy caro y que va a caer un 70%, cosas así, y luego realmente pues la bolsa sigue marcando máximos históricos. Así que por eso yo pues no tiendo a ser tan negativo, ¿no? Sí que hay escenarios malos en los que podemos caer, pero yo a largo plazo sería positivo con el mercado, desde luego. Y nada más, chicos, me despido ya de vosotros. No os quito más tiempo, podéis dejar un like si queréis apoyar el canal, como os he dicho antes, o suscribiros para estar al día de lo que pasa en el mercado y nos vemos en el próximo vídeo.